Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Saludos a todos los que nos estáis escuchando en este día. Invitamos a la audiencia a que visite nuestra página web de personajes bíblicos. Ahí publicamos todos los días contenidos sobre diferentes personajes de la Biblia. Si quieres más información, personajesbíblicos.com. Tenemos grupo de Telegram, por si queréis uniros, grupo abierto. En la información de este vídeo, de esta reflexión, podéis obtener el enlace. Con total libertad os podéis unir al canal. Queremos hablar en este día sobre el profeta Oseas. Y el tema que queremos tratar es arrepentimiento. Libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1. Súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Vuelve Israel a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Los versículos del 1 al 3 son un llamado de Oseas al arrepentimiento. Los versículos del 4 al 8 son una promesa de Dios de restaurar a su pueblo. Dios debía castigar a Israel por sus graves y repetidas violaciones a su ley. Sin embargo, lo hace con pesar. Hubiera preferido restaurar a la nación y hacerle prosperar. El pueblo podía regresar a Dios y pedirle que perdonara sus pecados. Lo que Oseas estaba profetizando, compartiendo al pueblo, hoy también vale para nosotros. Nosotros podemos hacer lo mismo y nuestros pecados serán perdonados, pero primero tiene que haber un arrepentimiento, porque para eso murió Cristo en la cruz. El perdón comienza cuando vemos lo destructivo que puede ser el pecado. El perdón comienza cuando tú y yo nos damos cuenta que no podemos vivir sin Dios. Luego tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. Hay muchas iglesias que hoy comparten que para ser salvos hay que hacer buenas obras, hay que hacer buenas ofrendas. Que no te engañen, cuidado con esas falsas doctrinas. El único que puede salvar es Cristo. Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y su muerte en la cruz nos limpia de todo pecado. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, hoy es el día. Hoy es el momento, ahora es el momento. Si ya has tenido un encuentro personal con Cristo y has fallado, has pecado, porque todos fallamos, todos pecamos, cada día. De cualquier manera lo hacemos. Ahora es un buen momento para dejar lo que estás haciendo y ponerte a cuentas con el Señor. Nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. A pesar de que no podemos demandar el perdón, podemos tener la seguridad de que Dios nos ha perdonado porque Él es misericordioso. Tenemos un Dios amoroso. Él quiere restaurarnos, del mismo modo que quiso restaurar a Israel. Versículo 2, libro de Oseas, capítulo 14. Llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad. Acepta lo bueno. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. La ofrenda que Dios desea es palabra de arrepentimiento verdadero. Hemos leído, presenta ofrenda de nuestros labios. Eso es ofrecer una ofrenda de alabanza a Dios en vez de ir al templo a ofrecer un sacrificio. Es un sacrificio espiritual en vez de físico. Antes se presentaban sacrificios de animales para expiar el pecado, pero el sacrificio de alabanza es agradecer a Dios el perdón que recibimos gracias al sacrificio de Jesús. Él es el Cordero de Dios. Tú y yo, como discípulos de Cristo, como cristianos, como creyentes, como lo quieras llamar, podemos ofrecer continuamente sacrificios espirituales de alabanza. Frutos de labios. El versículo 3 dice lo siguiente: no nos librará el asirio. Ya no montaremos a caballo,
ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Cuando nuestra voluntad es débil, cuando nuestra razón está confundida, cuando nuestra conciencia está cargada de culpabilidad por los pecados que cometemos, debemos recordar que la misericordia de Dios nunca falla. Cuando la familia o los amigos nos abandonen, cuando nuestros colaboradores no nos comprendan, cuando nos cansemos de ser buenos, la misericordia de Dios nunca falla. Cuando no podamos ver la salida o no podamos escuchar la voz de Dios, cuando nos falte valor para continuar, seguramente muchos estáis pensando en tirar la toalla, estáis pensando en dejar de congregaros, estáis pensando en abandonar vuestra familia, romper vuestro matrimonio. Cuando te falte valor para continuar, la misericordia de Dios está ahí, nunca falla. Cuando nuestros defectos nos persigan y la conciencia de nuestros pecados nos abrume, la misericordia de Dios nunca falla. Hay una canción de Madiel Lara que se titula Dios nunca falla. Y es verdad, nunca falla, permanece fiel. El versículo 4 dice lo siguiente: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas. Su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Versículo 8. Efraín dirá: ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde, y de mí procederá tu fruto. Oseas está usando una serie de ejemplos de diferentes naturalezas, o de diferente naturaleza, mejor dicho, para mostrar cómo Dios restaura a su pueblo. Le hace florecer como lirio, le da estabilidad, es decir, raíces como los cedros del Líbano. Para los que no viváis en España, tú cuando haces un viaje largo de kilómetros y te estás adentrando en diferentes comunidades autónomas, podrás ver muchos árboles y verás que a lo mejor en esos árboles que están floreciendo y que están creciendo, se les pone un palo al lado y se les pone una cuerda, lo atan ese palo al tronco para que no se desvíe. Esto es muy común verlo aquí en España. Yo no soy agricultor, quizás no me he expresado bien, pero cuando viajas, por ejemplo, al sur de España, en la zona de Andalucía, podrás ver árboles con un palo, con una madera a su lado y una cuerda para que ese tronco no se desvíe, sino que crezca recto. Pues aquí Oseas está usando estos ejemplos de la naturaleza para mostrar cómo Dios restaura a su pueblo. Hemos dicho, haciéndole florecer como el lirio, dándole estabilidad, raíces como los cedros del Líbano, fragancia como de vino, le embellece como la del olivo. El mismo Dios promete ser un lugar de refugio eterno y lo menciona como la haya verde. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos, por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Sabes cuál es el mensaje central del libro de Oseas? Podríamos decir arrepentimiento, podríamos decir la infidelidad de Israel con Dios. De hecho, Dios ordena a Oseas que se case con una prostituta, Gomer. Y podemos entender que la historia de Oseas y su esposa prostituta es como la historia de Dios e Israel, la infidelidad de Israel con Dios, la infidelidad de Gomer con su esposo Oseas. Porque a pesar de ser su esposa, la mujer se prostituía.
El mensaje puede ser este. Lo más importante es conocer a Dios y sus caminos. Lo más importante es seguirle. Y cuando conoces a Dios y le sigues, hallas justicia. Porque el conocer los caminos de Dios evita que te metas en caminos que te llevan a la destrucción. Oseas nos está diciendo y está haciendo un llamado a escuchar, a aprender la palabra de Dios. Para los que en ese momento recibieron el mensaje del Señor por medio de Oseas, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Para ti y para mí, la opción es similar. O escuchamos el mensaje del libro, escuchamos lo que Dios dijo a Oseas, hoy también nos lo está diciendo a nosotros. O escuchamos el mensaje de este libro, seguimos los caminos de Dios, o rechazamos caminar en los caminos del Señor. Elección personal, libre albedrío, pero llegarán las consecuencias. La persona que insista en seguir su propia dirección sin la guía de Dios anda a tientas y tropieza en la oscuridad. Si está perdido, tú puedes encontrar el camino al Padre. Tú puedes encontrar ese camino que te va a llevar a Dios. Dios requiere fidelidad. Y la misericordia de Dios se puede ver en la relación con Oseas. Tú y yo podemos errar al olvidarnos del amor de Dios y sentir que nuestros pecados no tienen remedio. Pero también podemos errar al olvidarnos de su ira contra nuestros pecados y pensar que seguirá aceptándonos sin importar la forma en que actuemos. El enemigo ha venido a eso, a nuestras vidas. El otro día hablaba con un joven que me escribía a través de WhatsApp por una reflexión que hemos publicado sobre el pecar deliberadamente y me decía que siente que Dios no le perdona. Yo le decía, de una manera sencilla, esos son ataques del diablo. Eso es lo que quiere Satanás. Quiere que pienses que no mereces el perdón de Dios. Y a eso ha venido Satanás, a robar, a matar, a mentir. Satanás ha venido a destruir las vidas. A eso es a lo que ha venido Satanás, a confundirnos. Quiere hacernos entender que no merecemos el perdón, que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos va a perdonar. Y eso es un engaño de Satanás. Te invito a que me acompañes. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí viene el versículo que en infinidad de ocasiones ha versionado una canción. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este salmo es uno de los salmos llamados penitenciales. Es decir, es uno de los salmos del pecador penitente, del pecador arrepentido que vuelve a Dios en busca de perdón. Si hay algo que Dios quiere de nosotros, es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nos permite experimentar el nuevo nacimiento de Dios en nuestra vida. Tú y yo tenemos que comprender que por nuestros pecados, por nuestras ofensas, Dios no está pidiendo de nosotros sacrificios. Muchos queremos tapar nuestros pecados con diezmos, queremos tapar nuestros pecados con servicio en la iglesia, queremos tapar nuestros pecados con buenas obras, pero Dios no quiere eso.
Si algo quiere Dios del pecador es un corazón humillado, un corazón contrito, quebrantado. Dios quiere que reconozcamos con dolor nuestros pecados. En este Salmo de David podemos comprender lo que significa un verdadero arrepentimiento, lo que significa tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Lo que me llama la atención de David, creo que fue David el que escribió este salmo. Sí, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé vino a él Natán el profeta. Lo que me llama la atención de David es que no espera más. Dice que cuando cayó, sus huesos se envejecieron. Sus huesos se debilitaban. Tuvo que esperar David, o tuvo que venir, mejor dicho, el profeta Natán de parte de Dios para confrontar a David, para corregir a David. Tú y yo no esperemos hasta que nuestro pecado salga a la luz para arrepentirnos delante de Dios. Si nos damos cuenta, y como acabamos de mencionar, el título del Salmo de David, vino delante de Dios arrepentido por su pecado hasta que fue amonestado de parte de Dios por medio del profeta. No esperemos hasta que nuestro pecado sea confrontado por Dios. No esperemos hasta que Dios haga que todo salga a la luz. Hoy es el día de arrepentirse. Hoy es día de venir delante de Dios con un verdadero arrepentimiento. Si hemos pecado, ¿por qué esperar a que ese pecado salga a la luz? Mejor arrepentirnos ahora y evitar la vergüenza, evitar el llanto, evitar el dolor. Ponte a cuentas con Dios ahora, arrepiéntete de tu pecado. No esperes a que salga a la luz. Porque si sale a la luz, lo creas o no, trae vergüenza. Incluso puedes ser objeto de burla. No esperes hasta que ese pecado sea confrontado por otras personas. No esperes a que ese pecado salga a la luz. Ponte ya a cuentas con Dios. Arrepiéntete, deja de cometer esos pecados. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de venir ante Dios con un verdadero arrepentimiento. Si Dios confrontó con su pecado al mismo rey David, ¿nos dejará pasar a nosotros nuestros pecados? ¿No? No. El verdadero arrepentimiento es delante de Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a los falsos arrepentimientos delante de la gente. ¿Cuántas veces hemos actuado así? Venimos llorando delante de nuestra esposa, hacemos promesas que sabemos que no vamos a cumplir, venimos quebrantados y avergonzados delante de nuestros padres, fingiendo que queremos cambiar, incluso delante de nuestros pastores, nuestras autoridades, y luego volvemos a cometer pecado. El verdadero arrepentimiento es delante de Dios. Dios nos está diciendo a través de su palabra a cada uno de nosotros: si quieres arreglar tu vida, arréglatelas conmigo primero, dice el Señor. Podemos ver en la actitud de David que el arrepentimiento verdadero es buscar la misericordia y la piedad de Dios, no solamente una oportunidad más de parte de mi familia. Nuestra familia nos puede perdonar la ofensa, pero no nos puede perdonar ni borrar el pecado. Eso solo lo puede hacer Dios. El único que borra pecados es Dios. La familia te perdona, sí. Te perdona la ofensa, pero Dios borra el pecado. El verdadero arrepentimiento es tener un deseo de ser limpios de nuestro pecado. Si analizas este Salmo 51, verás que hay varias palabras importantes. Lavar, limpiar. En el original, las palabras son kabas y naká, que significa limpiar con fricción, limpiar haciendo fuerza y extirpar. Así limpiaban las mujeres a las orillas de los ríos la ropa, frotando, limpiando, haciendo fuerza para que la suciedad saliera.
Es decir, que lo que está David pidiendo al Señor es que no le deje ni un rastro del pecado en su vida, que lo limpie como un mascón, que le estirpe todo residuo de pecado en su vida. Hay un anuncio en televisión aquí en España que dice: el frotar se va a acabar. Pues no, aquí hay que frotar bien, hay que frotar. Que Dios pueda frotar nuestra vida para que borre todo pecado. ¿Y lo hará? ¿Y lo hará? El verdadero arrepentimiento es tener el sincero deseo de terminar de una vez por todas con el pecado que hay en nuestra vida. Quitarlo por completo, cueste lo que cueste, de raíz, de cuajo, como decimos aquí también en España. Cerrar toda posibilidad de volver atrás, dar por finalizado ese pecado en nuestra vida. Los médicos, cuando hay piel y hay tejido que está infectado, los médicos tienen que raspar, tienen que cortar para que no se siga infectando, ¿verdad? Duele, pero es necesario. Así es el arrepentimiento. Duele, pero es necesario. Yo puedo entender que el verdadero arrepentimiento es reconocer con sinceridad, con humildad nuestros pecados. Generalmente siempre reconocemos el pecado en las demás personas, pero no en nosotros. Y muchas veces todos reconocen el pecado que está en nuestra vida, menos nosotros. El primer paso para el cambio de nuestra vida es reconocer nuestro pecado. Hay que dejar de echarle la culpa a los demás, reconocer con sinceridad que estamos fallando a Dios. Deja de culpar a tus amigos, deja de culpar a tu esposa, a tu esposo, deja de culpar a tus padres. Reconozcamos nuestras rebeliones, seamos honestos con el Señor. No, es que esta persona me tentó, me incitó a pecar y yo caí. No eches la culpa a los demás. Tú podías haber evitado esa tentación. La decisión fue tuya. Reconoce ese pecado. Ya que has pecado, no eches la culpa a otros. Sí, esa persona a lo mejor ha hecho que peques de una manera más fácil, pero al final la decisión es tuya. Tú has decidido pecar. Ya que has pecado, no eches la culpa a otros. Sé sincero ante Dios. Sé honesto con Él. Reconozcamos nuestra amargura, reconozcamos que no podemos controlar el vicio, que no podemos controlar esos deseos, que no podemos controlar esos pecados que hay en nuestra vida. No los controlamos. El verdadero arrepentimiento es que reconozcamos que el pecado es grave. La gravedad del pecado hay que tenerla en cuenta. Hay personas, yo también me incluyo, que tenemos la tendencia a empequeñecer o pensar que ese pecado es pequeño, es insignificante, es un pecadito, ¿verdad? Pensamos que solo son unos traguitos de alcohol el fin de semana, pensamos que es un poquito el dinero que estamos robando, pensamos que no es adulterio, sino es solo un desliz. Tenemos que reconocer que no hay pecados grandes o pequeños. Todo pecado ofende al Señor y tenemos que arrepentirnos y cambiar nuestro estilo de vida. Todos los pecados son pecados y no hay categoría de pecados. Pecado muy grande, pecado muy pequeño, pecado pequeñín. No, todos son pecados. Tenemos que dejar de cometer pecado porque ofenda al Señor, y si ofenda al Señor yo debo cambiar mi estilo de vida. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a reconocer que solamente con la ayuda de Dios podemos cambiar nuestra vida. El único que cambia las vidas es Dios. Un nuevo corazón solamente nos lo puede dar Dios. Pero tenemos que traerle primero nuestro corazón quebrantado, contrito y humillado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados, como estaba diciendo Oseas al pueblo. Si hay una confesión verdadera, si hay un arrepentimiento sincero, hay respuesta de Dios. Y Dios actúa. Y Dios cambia, y Dios transforma las vidas. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de arrepentirnos de los pecados que estamos cometiendo. ¿Quieres que Dios te utilice? ¿Quieres ser limpio por Dios? Deja de pecar. Confiesa tu pecado ante Dios. Antes de que salga a la luz y lo sepan todos los demás
y quedes en vergüenza? ¿Qué mejor que ponerte ahora mismo a cuentas con Dios y confesar ese pecado? Arrepiéntete de ese pecado y deja de cometerlo. Y Dios te restaurará, pero tiene que haber un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento sincero. Si no, no vale de nada. Hoy es tiempo de que tú y yo nos pongamos a cuentas con Dios y reconozcamos que le hemos fallado y reconozcamos que hemos pecado. Y el Señor nos limpiará, nos perdonará, nos restaurará.